Cada año se generan más de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo. Eso equivale a 50 torres Eiffel, hechas de televisores, refrigeradores y lavadoras viejas. Pero solo 9 millones de toneladas se reciclan correctamente. El resto contamina la tierra, el agua y el aire con plomo, mercurio y freón. Ahora bien, ¿cómo logran hoy las fábricas transformar estos desechos en nuevos recursos? ¿Y por qué tu vieja lavadora podría terminar siendo parte de un automóvil nuevo? Quédate hasta el final. ¡Esto va a estar buenísimo! Hoy en día, reciclar electrodomésticos es un proceso complejo y bien organizado, que ayuda a reducir el impacto ambiental, pero no siempre fue así. Hace solo unas décadas, los refrigeradores, televisores y lavadoras viejas acababan en los basureros o incluso en los bosques. Vamos a ver cómo la humanidad aprendió a tratar correctamente estos aparatos y a convertir los desechos en recursos. A principios del siglo XX, los electrodomésticos eran una rareza, ya que la mayoría de las personas no tenía aparatos eléctricos. Si algo se dañaba, como las primeras lavadoras mecánicas o las cocinas de gas, los técnicos lo reparaban a mano y fundían las piezas de metal. Con el crecimiento de la industria, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron los primeros refrigeradores, planchas eléctricas, ventiladores y tostadoras. Como los electrodomésticos eran caros, la gente intentaba usarlos el mayor tiempo posible. ¿Y qué pasaba con los aparatos que se rompían? Ahora te cuento. Se reparaban y reutilizaban. Las piezas metálicas se fundían, especialmente durante las guerras, cuando el metal escaseaba. O simplemente se tiraban junto con la basura doméstica. Pero, como aún no existía la producción masiva de electrodomésticos, el problema de su eliminación no era tan urgente. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un gran crecimiento económico, y los electrodomésticos se volvieron más accesibles. La producción en masa hizo que la gente dejara de reparar los aparatos viejos y simplemente los reemplazara por nuevos. En ese periodo, una enorme cantidad de refrigeradores, televisores y lavadoras terminó en los vertederos. Y eso no estaba nada bien, porque los desechos comenzaron a contaminar el suelo y el agua, especialmente debido al plomo y el mercurio de los tubos de los televisores. Los gobiernos de varios países comenzaron a considerar la creación de vertederos especiales para los desechos electrónicos. En los años 70, Estados Unidos y Europa lanzaron los primeros programas de recolección y reciclaje de electrodomésticos. Sin embargo, el sistema de reciclaje aún no estaba bien desarrollado. Para la década de 1980, el problema de los desechos electrónicos y domésticos se hizo evidente. Algunos países comenzaron a implementar leyes para la recolección y el reciclaje de electrodomésticos. En Europa comenzaron a operar las primeras fábricas de reciclaje de refrigeradores y lavadoras. Japón implementó un sistema de reciclaje en el que los fabricantes estaban obligados a recibir de vuelta los electrodomésticos viejos. En Estados Unidos y la Unión Europea surgieron programas para reutilizar metales y componentes electrónicos. La gente empezó a comprender los daños del freón y los metales pesados en los electrodomésticos, por lo que se desarrollaron nuevas formas de eliminarlos de manera segura. Pero, lamentablemente, todavía hay quienes no entienden por qué no se puede simplemente tirar los aparatos. Y es que no son solo un montón de metal y plástico. Dentro de los refrigeradores, aires acondicionados y algunas lavadoras hay sustancias peligrosas que no deben llegar al medio ambiente. Aquí tienes algunas razones por las que no deberías tirar los electrodomésticos al contenedor de basura. Los refrigeradores antiguos contienen freón, que daña la capa de ozono. Si no se maneja correctamente, puede causar un grave daño ambiental. El mercurio, el plomo y el cadmio. Muchos componentes electrónicos contienen metales pesados que pueden filtrarse en el suelo y el agua. Si los electrodomésticos se desmontan correctamente, la mayoría de los materiales se pueden reutilizar.
Si llevas tus electrodomésticos al lugar adecuado para su reciclaje, en lugar de tirarlos al basurero, pasarán por varias etapas de procesamiento. En fábricas especiales, los aparatos se desmontan en partes: metal, plástico, vidrio, componentes electrónicos, materiales aislantes, etc. Se extrae el freón de los refrigeradores y se retira la electrónica de las lavadoras, donde puede haber metales pesados. Estas sustancias se envían para su eliminación o almacenamiento seguro. La mayoría de las piezas de los electrodomésticos se pueden reutilizar. Los metales, hierro, aluminio y cobre, se funden y vuelven a utilizarse en la producción. El plástico se clasifica por tipos y se recicla. El vidrio de las puertas de los hornos o lavadoras puede reutilizarse en la construcción. Algunas partes, como ciertos tipos de aislamiento, no se pueden reutilizar, por lo que se eliminan de manera segura. Después de retirar los componentes peligrosos, los restos del aparato pasan a trituradoras que los descomponen en pequeños trozos. Luego, los separadores magnéticos extraen el hierro, mientras que los sistemas de clasificación por inducción separan los metales no ferrosos y el plástico. Algunas empresas utilizan escáneres ópticos y sistemas de rayos X para identificar los diferentes materiales y clasificarlos automáticamente. Esto permite recuperar eficientemente recursos valiosos como el cobre, el aluminio y los metales raros. Es muy importante saber cómo deshacerse correctamente de los electrodomésticos viejos. Opción 1. Llevarlos a un centro de reciclaje. Opción 2. Darlos para piezas o venderlos. Si tu electrodoméstico aún funciona, pero ya no cumple tus necesidades, puedes venderlo o dárselo a alguien que lo necesite. Hay técnicos que compran refrigeradores y lavadoras viejas para piezas. Opción 3. Canjearlos por uno nuevo. Algunas tiendas ofrecen promociones de entrega lo viejo y obtén un descuento en lo nuevo. Es una opción económica si quieres renovar tus aparatos. Opción 4. Donarlos. Si tu electrodoméstico aún funciona, pero ya no lo necesitas, puedes donarlo a organizaciones benéficas que ayudan a familias de bajos recursos. Así ayudas a hacer del mundo un lugar mejor. Reciclar correctamente los electrodomésticos no solo es cuidar el medio ambiente, sino también ahorrar recursos. Veamos qué se puede hacer con los aparatos viejos. El hierro reciclado se usa para fabricar nuevos electrodomésticos. Los cables de cobre se reutilizan para producir nuevos aparatos eléctricos y cables. El plástico reciclado puede convertirse en la carcasa de nuevos electrodomésticos o incluso en piezas para automóviles. Además, el reciclaje crea nuevos empleos y ayuda a fortalecer la economía del país. Si dejamos de tirar los refrigeradores y lavadoras viejas en los vertederos y comenzamos a reciclarlos, muchas cosas cambiarán. Primero, habrá menos desechos tóxicos en la naturaleza. Segundo, el agua y el aire estarán más limpios. Y tercero, habrá más recursos para fabricar nuevos electrodomésticos. Así que, la próxima vez que tu vieja lavadora deje de funcionar, no la lleves directamente al basurero. Busca un centro de reciclaje o, al menos, dásela a alguien que aún pueda usarla. Hagamos juntos un mundo más limpio. A nivel mundial, solo alrededor de 9 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos se documentan para su recolección y reciclaje. Mientras tanto, una gran parte termina en vertederos o se quema, lo que puede causar graves consecuencias ambientales. Cada año, en todo el mundo, los aviones de pasajeros realizan más de 38 millones de aterrizajes. Y cada uno de ellos es toda una prueba para el tren de aterrizaje. Imagínate, cuando un Boeing 747 toca tierra a unos 260 km por hora, la carga sobre las ruedas supera cientos de toneladas. Además, la temperatura de las llantas se dispara casi al instante hasta cerca de 400 grados Celsius. Entonces, ¿cómo se fabrican estas llantas y trenes de aterrizaje ultra resistentes, capaces de aguantar condiciones tan extremas? Quédate,
porque ahora mismo te voy a mostrar de qué están hechos estos auténticos prodigios de la ingeniería. En los albores de la aviación, cuando los hermanos Wright hicieron su primer vuelo en 1903 con su aparato Flyer 1, ni siquiera usaron llantas. El avión simplemente se deslizaba sobre un riel de guía. Sin embargo, conforme la aviación fue avanzando, empezaron a utilizar neumáticos comunes de automóvil. Las primeras llantas realmente serias para aviones eran de caucho con cámara de aire, similares a las de bicicletas o coches de la época. No resultaban muy resistentes y con frecuencia se rompían en aterrizajes bruscos, lo cual no era nada cool. En las décadas de 1920 y 1930, la aviación creció a pasos agigantados y las exigencias de resistencia de los neumáticos se dispararon. La fabricación se volvió más especializada. Aparecieron estructuras reforzadas con varias capas de cordón, capaces de aguantar mayores cargas. Fabricantes como Goodyear y Dunlop comenzaron a desarrollar llantas específicas para aviación, usando caucho sintético y cordones reforzados para incrementar su resistencia. La Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso al desarrollo de la industria aeronáutica, incluida la producción de llantas. Los aviones se volvieron más pesados y veloces. Y, en consecuencia, la presión sobre las cubiertas al aterrizar aumentó muchísimo. Justo en esa época, los ingenieros empezaron a calcular por primera vez la carga sobre las llantas mediante modelos aerodinámicos y fórmulas matemáticas. Se crearon neumáticos radiales de varias capas, capaces de resistir grandes velocidades y fuerzas durante el despegue y el aterrizaje. Con la llegada de los aviones a reacción en la década de 1950, la exigencia sobre los neumáticos subió todavía más. Aeronaves como el Boeing 707 o el Tu-104, Tupolev 104, podían pesar más de 100 toneladas al despegar, lo que exigía diseños totalmente nuevos, capaces de soportar el calor extremo que se genera por la fricción en el aterrizaje. Fue en ese momento que aparecieron llantas fabricadas con caucho sintético, resistente al calor, y aditivos químicos especiales que evitaban el sobrecalentamiento y la rotura. Así comenzamos la etapa moderna en la fabricación de llantas para aviones. El tren de aterrizaje de un avión enfrenta cargas absolutamente brutales. En el momento de aterrizar, el peso de la aeronave puede superar 100 toneladas, y el golpe contra la pista puede generar un esfuerzo que multiplica varias veces esa cifra. Durante el despegue y el frenado, las ruedas experimentan fricción y temperaturas altísimas. Por ejemplo, la velocidad de contacto de un Boeing 747 ronda los 260 km por hora. Además, el tren de aterrizaje debe soportar decenas de miles de aterrizajes sin sufrir daños considerables. Entonces, ¿de qué está hecho? Espera, que ya lo vas a ver. El titanio es la opción más pro, ligero, resistente y anticorrosivo, aunque bastante caro. Los aceros de alta resistencia se usan en aviones de carga y en algunos modelos militares, y las aleaciones de aluminio son la alternativa más liviana para aeronaves de menor tamaño. ¿Cómo se fabrican? Aquí viene lo interesante. Forja y mecanizado. Toman una pieza de titanio o acero y la moldean bajo altísima presión. Procesamiento con máquinas de control numérico computarizado. Después de forjarla, le dan la forma exacta, eliminando el material sobrante. Tratamiento térmico. Para endurecer aún más el metal, se calienta a temperaturas elevadas y luego se enfría con rapidez. Recubrimiento. El tren de aterrizaje recibe un tratamiento anticorrosión, porque opera en entornos húmedos y puede exponerse a sustancias agresivas. Por ejemplo, los reactivos usados en la pista. Las ruedas de un avión no son simples círculos de goma, como las de un coche. Deben soportar velocidades altísimas, frenadas fuertes y golpes de impacto considerables.
¿Qué hace tan especiales a estas ruedas? Trabajan en temperaturas extremas, desde menos 122 grados a gran altitud, hasta cerca de 392 grados. Una locura, ¿no? No pueden simplemente reventar bajo tanta carga. Cuentan con mecanismos de liberación de aire para prevenir explosiones. Y además, cada rueda puede tolerar varias toneladas de peso. ¿Y cómo se fabrican? ¡Atención! Primero se produce el disco metálico, casi siempre de aluminio o titanio, porque debe ser liviano y muy resistente. Luego se prepara la llanta en sí, que no es solo caucho, sino toda una mezcla de distintos materiales. Se utilizan fibras de carbono y Kevlar para reforzarla. Se añade caucho resistente a temperaturas muy altas y se incluyen bandas de acero para evitar rupturas. Después, las ruedas se prueban en laboratorios especializados, donde las someten a impactos, desgaste e incluso a disparos. No es broma. Algunos aviones militares necesitan llantas a prueba de balas. Una llanta de automóvil se desgasta tras unos 50.000 kilómetros de rodaje. En el caso de los aviones, la historia es diferente. Puede aguantar hasta 500 aterrizajes, pero cada uno es una prueba durísima. ¿Qué distingue a las llantas de aviación? Su superpoder está en el caucho ultra resistente, que impide que la llanta reviente bajo presión. Los costados reforzados la protegen de daños en la pista, y algunas llantas incluso pueden liberar aire para evitar explosiones por sobrecalentamiento. Primero se forma el armazón. Usan tiras de acero, Kevlar y otros materiales de gran resistencia. Luego, la llanta se somete a un tratamiento térmico a altísimas temperaturas para que se endurezca más. Después viene la parte más intensa. Se estiran, comprimen y prueban las llantas con presiones de cientos de atmósferas. Y ahora sí, quedan listas. ¿Y qué sigue? La tecnología del futuro. Cada año, la aviación se hace más ligera y eficiente. ¿Qué va a cambiar en la fabricación de trenes de aterrizaje y ruedas? Echemos un vistazo al mañana. Materiales compuestos. Algunos aviones ya usan compuestos de carbono, mucho más ligeros que los metales, y tan resistentes como una nuez. Materiales autorreparables. Estas innovaciones permiten crear recubrimientos que sanen grietas microscópicas. Llantas sin aire. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, y varias aerolíneas están probando ruedas que no llevan aire, inmunes a pinchazos y más duraderas. El tren de aterrizaje de un avión se fabrica con materiales de altísima resistencia, capaces de soportar cargas enormes durante despegues, aterrizajes y rodajes. Entre los materiales principales se incluyen aleaciones de titanio y aluminio, aceros muy resistentes y compuestos. Las aleaciones de titanio se usan para las piezas de mayor exigencia, pues son extremadamente fuertes, no se corroen con facilidad y tienen poco peso. Las aleaciones de aluminio, más ligeras que el acero, se aplican en zonas con cargas algo menores. Los aceros de alta resistencia van en piezas donde se necesita gran rigidez y larga vida útil. Y los compuestos, en los diseños modernos, ayudan a reducir peso y aumentar la solidez. El tren de aterrizaje también incorpora sistemas hidráulicos y amortiguadores, que absorben los impactos del aterrizaje y mejoran la comodidad tanto de la tripulación como de los pasajeros. El petróleo se extrae en muchos países, pero los líderes en esta industria siguen siendo 4 de ellos:
Estados Unidos, Arabia Saudita, Irak y Canadá. Estados Unidos extrae la mayor cantidad, aproximadamente 11.120.000 barriles al día. Hoy vamos a descubrir cómo logran hacerlo. Les mostraré todo el fascinante proceso de extracción de petróleo, desde la exploración hasta el refinado. Todo comienza con la exploración. La búsqueda de yacimientos de petróleo es una auténtica ciencia. Los geólogos analizan datos satelitales, estudian mapas geológicos y realizan investigaciones sísmicas. Utilizan ondas sonoras para escuchar las estructuras bajo tierra. Los sensores sísmicos registran estas ondas, y cuando las ondas sonoras atraviesan diferentes tipos de rocas, una parte de ellas se refleja de regreso. Los geólogos analizan estas ondas reflejadas para crear mapas bidimensionales o tridimensionales de las estructuras subterráneas. Este método permite identificar yacimientos de petróleo y gas, además de estimar su tamaño y estructura. Suena muy serio, ¿verdad? Y, mientras tanto, no hace tanto tiempo, en la búsqueda de petróleo se usaban cerdos especialmente entrenados. Cuando se identifica un lugar prometedor, comienza la perforación. Las plataformas de perforación modernas son impresionantes. Pueden alcanzar profundidades de más de 5 kilómetros. La perforación se realiza bajo presión para evitar la entrada de agua, y se emplean brocas especiales capaces de romper rocas duras. En promedio, cada pozo requiere una inversión de entre 1 y 10 millones de dólares. Una plataforma de perforación es un complejo de máquinas y mecanismos destinados a perforar, asegurar los pozos y sostener los ejes de las minas, ya que es necesario perforar tanto en tierra como en agua. Las plataformas terrestres suelen montarse sobre tractores o camiones pesados, lo que permite moverlas de un lugar a otro sin necesidad de desmontarlas en cada ocasión. Otras plataformas se instalan en plataformas marinas. También existen plataformas llamadas semisumergibles. ¿Qué significa esto? Estas plataformas son estructuras flotantes utilizadas para perforar en profundidades de entre 60 y 250 metros. Pueden trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma o mediante un sistema de hélices. Impresionante, ¿verdad? En las zonas de extracción de petróleo siempre se escucha el potente estruendo de la maquinaria. La barra de perforación, al girar, rompe la roca, mientras agua, tierra y fragmentos de piedra se esparcen alrededor, creando nubes de polvo. Durante el proceso de perforación se emplean fluidos especiales conocidos como lodos de perforación, que suelen estar compuestos de agua, arcilla y aditivos. Estos ayudan a enfriar las brocas, reducir la fricción y evitar que arena y fragmentos de roca suban desde el fondo. Al perforar, estos fluidos emergen a la superficie, lo que puede causar salpicaduras. Además, estos lodos facilitan la extracción del petróleo una vez que el pozo está listo. Cuando la perforación ha terminado, surge un potente flujo de petróleo que sale a la superficie y se conduce a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento. Me resulta curioso que en algunas regiones los pozos de petróleo producen crudo con un olor particular, incluso afrutado. Admito que jamás esperé percibir un aroma a coco en el petróleo. La causa de estos olores puede ser tanto natural como artificial, y a continuación explicaré cada caso. El aroma afrutado en el petróleo puede deberse a la presencia de ciertos compuestos orgánicos, que se forman durante el proceso de descomposición de la vegetación, especialmente en áreas con abundante flora. Además, algunos productos derivados del petróleo contienen aromatizantes añadidos, que pueden ser sintetizados artificialmente o extraídos de plantas naturales. Estos aromatizantes están destinados a mejorar la experiencia del consumidor o a enmascarar olores desagradables. Para llenar los camiones con petróleo, primero se conectan a ellos mangueras especiales que se enlazan con los tanques de almacenamiento en la refinería. Luego, el sistema comienza a bombear el petróleo a través de estas mangueras hacia el camión. Durante el proceso, se utiliza una bomba que extrae el crudo del tanque y lo dirige al compartimento del camión. Todo sucede rápidamente, y en pocos minutos, el camión está completamente lleno. Por lo general, antes de comenzar la carga, se verifica que no haya fugas para garantizar la seguridad.
Luego, estos camiones se dirigen hacia la planta de refinado. Así que ya tenemos el petróleo. A continuación, se envía a las refinerías para su procesamiento. En estos lugares se lleva a cabo la destilación, donde el petróleo se separa en distintas fracciones: gasolina, diésel, queroseno, entre otros. En promedio, de cada barril de petróleo, se obtienen aproximadamente un 42% de gasolina. La separación de las fracciones se realiza mediante un proceso de destilación. Primero, el crudo se calienta en un equipo especial, llamado columna de destilación. Cuando el petróleo alcanza altas temperaturas, se convierte en vapor. Estos vapores ascienden por la columna, donde la temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada componente se condensa a un nivel diferente, según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como la gasolina, se condensan en la parte superior, mientras que las más pesadas, como el fuel oil, permanecen más cerca de la base. De esta manera, el crudo se separa en diferentes productos que luego se procesan para obtener productos finales. En general, los productos derivados del petróleo se dividen en ligeros y pesados. Los ligeros incluyen gasolina, solvente, ligroína, queroseno, combustible diésel y gasóleo. Los pesados abarcan fuel oil, aceite, lubricante, vaselina, parafina, cera de ceresina, alquitrán, betún, asfalto, asfalteno, coque de petróleo y brea. Además de los productos que acabo de mencionar, un subproducto de la extracción y destilación del petróleo es el azufre, y de hecho, a partir de los subproductos del petróleo, se fabrican más de 6.000 tipos de productos diferentes, como fertilizantes, perfumes, jabón, vitaminas y aminoácidos. ¿Sorprendidos? Estoy con ustedes, amigos. Así que, una vez que el petróleo se ha dividido en fracciones, estas se someten a procesamiento y refinamiento. Por ejemplo, la gasolina pasa por un proceso de craqueo. Este comienza con el calentamiento de productos pesados del petróleo a altas temperaturas, ya sea en presencia de catalizadores o sin ellos. Cuando los hidrocarburos se calientan, sus moléculas se rompen en partes más pequeñas. Este proceso puede realizarse mediante varios métodos, incluyendo el craqueo térmico y el craqueo catalítico. En el craqueo catalítico se emplean materiales especiales que aceleran la reacción y aumentan el rendimiento de la gasolina. Tras el craqueo, los gases resultantes se enfrían y los vapores se condensan, formando gasolina y otros hidrocarburos ligeros, que luego se someten a un proceso de purificación adicional. Luego, la gasolina se hace pasar por filtros o adsorbentes especiales que retienen las sustancias nocivas. Los filtros para la purificación de la gasolina suelen estar hechos de materiales porosos capaces de atrapar impurezas no deseadas. Con frecuencia, se emplea carbón activado, que posee una alta capacidad de absorción, o fibras sintéticas especiales. Los filtros pueden tener forma de cartuchos o secciones por donde circula la gasolina. Estos suelen presentarse como cilindros o paneles planos llenos de materiales filtrantes que retienen partículas y contaminantes a medida que el líquido los atraviesa. Además, pueden aplicarse procesos de hidrodesulfuración y purificación catalítica para eliminar el azufre y otros contaminantes. Como resultado, se obtiene una gasolina limpia con las características necesarias para su uso en vehículos. Los aditivos para la gasolina, como los componentes de octano, suelen añadirse durante el proceso de tratamiento. Esto se realiza mediante sistemas de dosificación especializados que miden con precisión la cantidad necesaria de cada aditivo. Cuando la gasolina circula a través de las tuberías en la planta, se mezcla con los aditivos en tanques específicos. Este proceso a menudo está automatizado para garantizar precisión y uniformidad. Tras la mezcla, la gasolina pasa por una inspección adicional de calidad antes del envasado y distribución. Luego, se envasa en los recipientes adecuados para su posterior transporte a las estaciones de servicio.
Cada día, millones de toneladas de maíz se convierten en biocombustible, y esto no se trata del futuro lejano, sino de una realidad actual. Variedades híbridas especiales, camiones que transportan sin parar la materia prima a las fábricas, y enormes columnas de destilación donde el almidón de maíz se transforma en etanol. No es solo tecnología, es la evolución del combustible. Bajo el capó de esta industria se esconde una revolución que está cambiando las reglas del juego en el mercado energético. Para la producción de biocombustible, generalmente se utiliza un tipo especial de maíz, conocido como maíz para grano o maíz para forraje. Este tipo de maíz no es tan importante para el consumo humano, pero es muy eficaz en la producción de etanol, un biocombustible que se añade a la gasolina. Principalmente se emplea maíz amarillo, que tiene un alto contenido de almidón. El almidón es fundamental porque es lo que se transforma en azúcares y luego en etanol durante el proceso de fermentación. También se utilizan variedades híbridas de maíz que tienen un alto rendimiento y están bien adaptadas a las condiciones locales, lo que las hace económicamente viables para su cultivo. Es decir, la cantidad de palomitas no se ve afectada, si entiendes a lo que me refiero. El maíz se cosecha con cosechadoras que separan los granos de los tallos y las hojas. Este proceso es mecanizado y rápido, lo que permite trabajar grandes extensiones de campos. El maíz recolectado a menudo se seca para reducir la humedad del grano. Esto previene que se eche a perder durante el almacenamiento y el transporte. Después de secarlo, el maíz se almacena en grandes silos o depósitos de grano, donde espera a ser transportado a la planta de producción de biocombustible. Los granos de maíz se transportan a las plantas de biocombustible utilizando camiones, trenes o barcazas, si la fábrica se encuentra cerca de una vía fluvial. Los camiones son el medio de transporte más común debido a su flexibilidad y capacidad para entregar el grano directamente a la línea de producción. La logística juega un papel crucial en este proceso. Las empresas productoras de combustible suelen tener rutas y horarios de suministro bien definidos para garantizar un flujo constante de materia prima hacia la planta. Las grandes fábricas de biocombustible a menudo firman contratos a largo plazo con agricultores o cooperativas. En estos acuerdos, los agricultores se comprometen a cultivar una cantidad determinada de maíz a un precio previamente acordado. Algunas fábricas adquieren maíz en las bolsas de granos o a través de intermediarios que se dedican a la distribución mayorista de productos agrícolas. En ciertos casos, los propios agricultores suministran el maíz a centros de acopio locales o a silos, desde donde se envía posteriormente a la planta. Cuando el maíz llega a la planta de producción de biocombustible, pasa por varios pasos clave que lo transforman en etanol, un biocombustible líquido. Explicaré estos procesos de manera sencilla. Entonces, los granos de maíz son transportados en camiones u otros vehículos y se descargan en silos o tolvas de recepción especiales. Desde estos depósitos, el grano se va suministrando de manera gradual a las cintas transportadoras, que llevan el maíz hasta los molinos. Una gran cinta transportadora asegura un flujo continuo de maíz hacia los molinos, lo que evita interrupciones en el proceso. Para triturar el maíz, generalmente se usan molinos de martillos o de rodillos. En el molino de martillos hay un tambor giratorio con numerosos martillos, que son placas o cuchillas que giran a gran velocidad. Cuando el maíz entra en este molino, los martillos golpean los granos con mucha fuerza, rompiéndolos en pequeñas partículas. En el molino de rodillos, el grano pasa entre un par de rodillos metálicos pesados que giran en direcciones opuestas. Estos rodillos comprimen y aplastan los granos, convirtiéndolos en partículas más finas. Una vez que el maíz ha sido triturado, se pasa a través de tamices o rejillas para separar las partículas que aún son demasiado grandes. Los trozos más grandes se devuelven al molino para ser triturados nuevamente. Este paso es esencial para obtener un tamaño de partícula uniforme, lo que garantiza una conversión eficiente del almidón en azúcar en las siguientes etapas. El maíz, finamente triturado, se recoge en contenedores o tolvas especiales, desde donde se transportará al siguiente paso, la mezcla con agua y el calentamiento. Para mover el maíz molido, se utilizan sistemas neumáticos o transportadores de tornillo, mecanismos en espiral, que lo llevan al siguiente taller de procesamiento.
¡Qué tecnología tan fascinante! Y pensar que cuando fuimos a la granja en la escuela secundaria durante unos días, nos dieron mazorcas de maíz que teníamos que frotar entre sí para que los granos se desprendieran. ¿Te parece un mal recuerdo? No del todo, porque luego la encantadora Chris me untó las manos adoloridas con su crema y me sonrió dulcemente. Al año siguiente la invité al baile de graduación. El maíz triturado se suministra desde los silos o contenedores a un mezclador especial, que es un enorme tanque donde ocurre el proceso de mezcla con agua, similar a cómo se prepara la masa del maíz triturado, y el agua se forma una papilla espesa. A propósito, ¿a alguien le gusta la papilla de maíz? Escriban en los comentarios. En el proceso automatizado, el maíz se transporta mediante una cinta o a través de transportadores de tornillos sin fin, y el agua se suministra a través de tuberías. En el mezclador hay grandes palas o agitadores que giran, mezclando el maíz con el agua hasta obtener una consistencia homogénea. Esto parece un gigantesco batidor que se mueve constantemente para que la mezcla de maíz no se asiente en el fondo. El proceso de mezcla asegura que el agua y el maíz se distribuyan uniformemente, de manera que luego todas las partículas se disuelvan bien y estén listas para ser transformadas en azúcar. Luego se añaden enzimas a esta papilla formada, que ayudan a descomponer el almidón del maíz en azúcares simples. Las enzimas se agregan al mezclador a través de dosificadores especiales que miden con precisión la cantidad necesaria para obtener el mejor resultado. Una vez que la mezcla de maíz triturado, agua y enzimas está lista, se empieza a calentar a una temperatura específica. Esto se realiza en tanques de calentamiento especiales o intercambiadores de calor. El calentamiento se lleva a cabo de forma gradual para no destruir la estructura de la mezcla. Generalmente se usa vapor, que se suministra a través de un sistema de tuberías que atraviesan el tanque. Bajo la acción del calor y las enzimas, el almidón del maíz se descompone en azúcares simples. Este proceso dura un tiempo para alcanzar la máxima eficiencia. Estos azúcares son necesarios para la siguiente etapa de fermentación, cuando se transformarán en etanol. Existen sensores especiales que constantemente miden la temperatura y la densidad de la mezcla, y además regulan el suministro de enzimas y vapor. Los operadores controlan el proceso mediante computadoras, pero son las máquinas las que realizan toda la mezcla, el calentamiento y la adición de las enzimas. Sin duda, es un proceso complicado, se los digo. No es de extrañar que los biocombustibles aún no se hayan extendido tanto como los combustibles convencionales. Después de la fermentación, el líquido que contiene etanol y agua, además de otras sustancias secundarias, se dirige a un aparato de destilación especializado. Este es un gran tanque vertical o columna, también conocida como columna de destilación. El líquido se transporta mediante bombas, a través de tuberías que lo conducen directamente a la columna de destilación. Dentro de la columna, la mezcla comienza a calentarse. El calentamiento se realiza con vapor que se introduce en la parte inferior de la columna. Imagina que es como una tetera gigante, solo que en este caso se calienta el líquido que contiene etanol y agua. Durante el calentamiento, el etanol se evapora antes que el agua, ya que el punto de ebullición del etanol es más bajo en comparación con el del agua. Los vapores de etanol ascienden por la columna. La evaporación ayuda a separar el etanol de los otros componentes de la mezcla, ya que el etanol es lo que se necesita para obtener biocombustible puro. Una vez que los vapores de etanol han subido, pasan por un condensador donde se enfrían y vuelven a convertirse en líquido. El condensador es similar al sistema de enfriamiento de un automóvil, solo que aquí enfría los vapores de etanol para que se transformen de nuevo en alcohol líquido. El etanol condensado se recoge en tanques especiales. En esta etapa ya tiene una alta concentración, pero aún puede contener algo de agua. A continuación, es necesario purificarlo aún más y eliminar el agua residual. Para ello se utilizan tamices moleculares especiales u otros métodos de deshidratación. Esto se hace para obtener etanol de alta calidad, adecuado para su uso como combustible. Después de la purificación, el etanol suele mezclarse con otros productos químicos o combustibles para crear el producto final, biocombustible. Lo más común es mezclar el etanol con gasolina en diferentes proporciones.
La mezcla se realiza en grandes tanques de mezclado, donde se añade la cantidad adecuada de etanol y otros componentes. Todo esto se mezcla cuidadosamente con agitadores automatizados, similares a grandes palas que giran dentro del tanque. Luego, el biocombustible terminado se bombea a grandes tanques o cisternas para su almacenamiento. Este es el lugar donde se almacena el biocombustible antes de ser enviado a las estaciones de servicio o a los lugares de uso. Dentro de los tanques se mantienen ciertas condiciones para que el biocombustible se conserve en estado óptimo. Es importante evitar el contacto con el aire y el agua para prevenir su deterioro o pérdida de calidad. Por esta razón, los tanques cuentan con tapas herméticas y sistemas de ventilación. Válvulas especiales controlan la presión y evitan la formación de vapores, lo que podría ser peligroso. Todo este proceso se gestiona automáticamente para prevenir accidentes. Los tanques están equipados con sensores que monitorean constantemente la temperatura, la presión y otros indicadores. Esto permite detectar rápidamente cualquier problema y evitar la pérdida de calidad del combustible. Cuando el biocombustible está listo para su envío, se transfiere a camiones cisterna especiales o vagones ferroviarios diseñados para el transporte de productos líquidos. Las cisternas y los vagones se cierran herméticamente para evitar pérdidas o derrames de combustible durante el transporte. Dado que se trata de líquidos inflamables, los vehículos también están equipados con medidas de seguridad que controlan la presión y previenen la formación de vapores peligrosos. Imaginen que cada vez que tiran una pila usada, están contaminando 20 metros cuadrados de tierra o 300 litros de agua subterránea. Sí, una pequeña pila. Ahora multiplíquenlo por millones. Y aquí un dato interesante. Reciclar solo 10 kilogramos de pilas produce la misma cantidad de zinc que se podría obtener de 96 kilogramos de mineral. Estamos sentados sobre un yacimiento de oro energético que simplemente tiramos a la basura. En este video les contaré cómo convertir la basura en un recurso y por qué esto puede cambiar no solo su bolsillo, sino también el mundo entero. Quédense conmigo, no querrán perderse esto. El proceso comienza con la etapa de recolección de baterías usadas. Estas provienen de diversas fuentes, principalmente de los puntos de acopio, que son contenedores especializados ubicados en tiendas de electrónica, supermercados y en las estaciones de reciclaje. También se involucran fuentes industriales. Las baterías son enviadas desde grandes empresas que utilizan una gran cantidad de acumuladores en su equipamiento. Y finalmente, gracias a los programas municipales que organizan la recolección de baterías usadas a través de las autoridades locales. La recolección de baterías usadas se realiza en varias etapas y en este proceso participan diferentes empresas y organizaciones. Por lo general, se encargan de ello compañías que cuentan con licencias para manejar residuos peligrosos, empresas privadas, organizaciones de gestión de residuos y organizaciones ecológicas sin fines de lucro. Una vez que las baterías se acumulan en los puntos de recepción, como tiendas de electrónica, supermercados, escuelas o contenedores especiales en lugares públicos, se transportan a los sitios de reciclaje. Las empresas organizan salidas regulares de vehículos especializados, empaquetan las baterías en contenedores especiales que previenen derrames o daños durante el transporte. Después de la recolección, las baterías son enviadas a estaciones de clasificación. Allí se clasifican según su tipo: alcalinas, de iones de litio, de níquel-cadmio, de plomo ácido, entre otras, ya que cada tipo de batería requiere de tecnologías de reciclaje diferentes. La clasificación se lleva a cabo de forma manual en una cinta transportadora. Esto se debe, en parte, a la necesidad de separar de la masa de baterías aquellos objetos ajenos que puedan encontrarse, como desechos electrónicos, bolsas y empaques. Todo lo que no corresponde se envía posteriormente a plantas de tratamiento de residuos. Después de la clasificación, las baterías pasan por un proceso de pretratamiento. El primer paso consiste en triturar las baterías en máquinas especializadas. Este proceso separa los materiales en tres fracciones principales:
fracción metálica, polvo negro y plástico junto con otros materiales no metálicos. La fracción metálica generalmente incluye acero y otros metales. El polvo negro es la parte principal de los electrodos de la batería, que contiene metales valiosos. Las baterías se introducen en la abertura de una trituradora, donde son procesadas por elementos giratorios que las trituran en fracciones más pequeñas, utilizando cuchillas rotatorias o martillos que giran a alta velocidad. El proceso es monitoreado para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendios, ya que las baterías pueden ser potencialmente peligrosas. Después del triturado, los materiales pasan por separadores magnéticos y filtros, que permiten separar los componentes. Esto prepara los materiales para su posterior reciclaje. Cabe mencionar que cada planta se especializa en un tipo específico de baterías. No existe una única instalación que procese todos los tipos. Cada planta tiene su propio perfil y acuerdos con otras plantas a las que envía aquellos elementos que no puede reciclar por sí misma. El siguiente paso en el proceso es la extracción de metales valiosos como litio, cobalto, níquel, cadmio y otros componentes. Existen varios métodos principales de reciclaje: pirometalurgia, hidrometalurgia, electrólisis y refinado. La velocidad de procesamiento puede alcanzar hasta 40 baterías por segundo. El método de pirometalurgia implica el tratamiento térmico de las baterías trituradas en hornos especiales a altas temperaturas, hasta 1500 grados Celsius. Durante este proceso, los metales se evaporan y luego se condensan en cámaras separadas. Los pasos principales de la pirometalurgia son: la fusión de los materiales en un horno de alta temperatura, la extracción de los metales en forma de producto puro o escoria, y la posterior purificación de los metales obtenidos. La pirometalurgia permite extraer metales como níquel, cobalto y hierro. Sin embargo, este método es muy intensivo en consumo de energía y requiere el cumplimiento estricto de normas para la purificación de emisiones a la atmósfera. La hidrometalurgia implica el uso de procesos químicos para disolver los metales del material de los electrodos. Los pasos principales incluyen el lixiviado alcalino o ácido, que consiste en el uso de ácidos o bases para disolver los metales en una solución líquida. Luego se lleva a cabo el proceso de precipitación o separación de los metales. Este método es más respetuoso con el medio ambiente y permite extraer metales con un alto grado de pureza, como litio, manganeso y zinc. Una vez que los metales han pasado por el proceso de lixiviado químico, se añaden al líquido reactivos especiales que facilitan la formación de precipitados sólidos. Explicado de forma más sencilla, los metales, que son sólidos, se sedimentan en el fondo del recipiente. Las bases o sales modifican la acidez del medio, haciendo que los metales formen compuestos insolubles. Los metales caen de la solución en forma de partículas sólidas y se depositan en el fondo. El precipitado se separa del líquido mediante filtración o centrifugación, dejando un producto metálico puro. De esta manera, se obtienen níquel, cobalto o manganeso de las baterías usadas. El acero recuperado de las baterías se envía luego a una planta siderúrgica, mientras que el papel y el plástico se destinan a la producción de combustible alternativo. Después de la extracción de los metales, estos se someten a un proceso de limpieza y reciclaje para obtener materiales que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos productos. La electrólisis se emplea para obtener metales puros a partir de soluciones. El refinamiento permite alcanzar la pureza necesaria del metal para su reutilización en sectores de alta tecnología. Los metales puros se utilizan en diversos ámbitos: la fabricación de nuevas baterías, electrónica, la industria automotriz y otros sectores de alta tecnología. Tras la extracción de los componentes valiosos, los residuos materiales, escorias, soluciones químicas usadas, plásticos, también se someten a tratamiento. Las escorias pueden ser utilizadas en la construcción o en la construcción de carreteras. Los componentes plásticos se someten a reciclaje adicional o se incineran en condiciones ecológicamente seguras para la generación de energía. El reciclaje de baterías tiene numerosas ventajas para el medio ambiente. En primer lugar,
contribuye a reducir la contaminación, ya que las baterías usadas contienen sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y el agua. Sin duda, también implica la conservación de recursos, porque el reciclaje permite reutilizar metales, lo que disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales. Además, es una solución energéticamente eficiente. Los procesos de reciclaje consumen menos energía en comparación con la producción de nuevos materiales, a partir de recursos primarios. Las baterías usadas contienen cadmio, mercurio, plomo, estaño, níquel y zinc. Si esta mezcla termina en un vertedero, las sustancias se pueden filtrar rápidamente con las lluvias y evaporarse al sol. Esto significa que los tóxicos pueden ingresar a los organismos vivos y causarles daño. Una sola pila tipo AA puede contaminar 20 metros cuadrados de suelo o 300 litros de agua subterránea. Sorprendente, ¿verdad? Además, para la industria, las baterías son una materia prima con una alta concentración de sustancias valiosas. El reciclaje de 10 kilogramos de baterías permite obtener la misma cantidad de zinc que la extracción de 96 kilogramos de mineral. Sin embargo, las plantas de reciclaje de baterías no se encuentran en muchos países, ya que para volúmenes pequeños, hasta 100 toneladas al año, no resulta rentable construir una planta. Alemania, por ejemplo, procesa alrededor de 15.000 toneladas al año, mientras que en Polonia la capacidad es de aproximadamente 4.000 toneladas. El costo de reciclar una tonelada de baterías oscila entre 300 y 500 euros. Este dinero lo aportan los importadores de baterías, financiándolo con las ganancias obtenidas por la venta de nuevas baterías. ¿Todavía no te has perdido? Entonces continúo. De esta forma, el precio de las baterías ya incluye el costo de su eliminación. Lamentablemente, muchos países no solo no reciclan adecuadamente las baterías, sino que las arrojan directamente en contenedores de basura comunes. Aquellos un poco más conscientes y con mayores recursos, a menudo mediante esfuerzos voluntarios y organizaciones, envían las baterías usadas a Europa para su reciclaje. Sin embargo, los japoneses no hacen ni una cosa ni la otra. Ellos recolectan las baterías, las clasifican y las almacenan. Un sistema similar existe en China. Las baterías se depositan en enormes fosas recubiertas con polietileno, donde permanecen hasta que las autoridades encuentren un método de reciclaje rentable. Alemania ha logrado los mejores resultados en la recolección y reciclaje de baterías, con un 90% de ellas recicladas y el resto almacenado. En segundo lugar, se encuentra Australia, que recicla el 80%. Y en tercer lugar, los Estados Unidos de América, con un 60% de baterías recicladas en esta noble tarea. Acabo de regresar de la fábrica, donde vi con mis propios ojos cómo las pantallas OLED pasan por pruebas increíbles. No creerías los tests de resistencia que soportan. Unos mecanismos especiales golpean las pantallas en diferentes puntos y siguen funcionando sin ningún daño. Observé cómo las pantallas caían desde distintas alturas sobre concreto y madera. Fue fascinante. Además, las someten a una presión extrema para verificar su resistencia a las cargas mecánicas. Esta es mi parte favorita del proceso de fabricación. Pero, ¿cómo se fabrican estas pantallas tan delgadas, flexibles y de alta tecnología? Te contaré todas las etapas de su producción. Lo primero que quiero mencionar es que las pantallas de nuestros teléfonos móviles están hechas de un sustrato pulido de fibra de vidrio. Por lo tanto, el proceso de fabricación comienza con la preparación del sustrato. Este es un paso crítico en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad del sustrato influye directamente en el rendimiento y la durabilidad del producto final. Generalmente, se utilizan dos tipos principales de materiales para los sustratos de las pantallas OLED. El primero es el vidrio, una opción tradicional que ofrece una excelente transparencia y rigidez mecánica. Los sustratos de vidrio se emplean con frecuencia en televisores y monitores. El segundo tipo de sustrato es el plástico. Los sustratos plásticos flexibles permiten la creación de pantallas delgadas y ligeras, ideales para dispositivos móviles y nuevos formatos.
Antes de comenzar la fabricación, el sustrato debe pasar por un proceso de limpieza en varias etapas. Limpieza ultrasónica y química. La limpieza ultrasónica utiliza baños ultrasónicos con soluciones especiales, a menudo a base de alcohol o agua con detergentes, que eliminan el polvo, la suciedad y las impurezas orgánicas de la superficie. En algunos casos, se utilizan sustancias químicas, como ácidos para eliminar óxidos y otros contaminantes, lo que es especialmente importante para los sustratos de vidrio. Después de la limpieza, los sustratos se secan en condiciones controladas de temperatura y humedad para evitar una nueva contaminación, y entonces comienza la formación de la superficie. Para mejorar la adhesión de las capas siguientes, es fundamental que la superficie del sustrato sea perfecta, por lo que se somete a un proceso de pulido. Si el sustrato está hecho de vidrio, su superficie puede ser pulida hasta obtener un brillo de espejo, lo que reduce las pérdidas de luz y mejora la reflectividad. En algunos casos, se aplica un recubrimiento antirreflejante a la superficie, lo que mejora la visibilidad bajo una iluminación intensa. Antes de pasar a la siguiente etapa, se inspeccionan los sustratos en busca de defectos visibles. Se mide su grosor utilizando micrómetros o sistemas láser, y se evalúa la presencia de residuos que podrían afectar la calidad de las capas siguientes. El proceso de pulido comienza con la aplicación de una solución especial sobre el sustrato comprimido. Una herramienta de pulido en el mecanismo gira e interactúa con la superficie de la pantalla, eliminando las asperezas y microimperfecciones. Después, se utiliza un láser sobre la superficie del sustrato para garantizar una suavidad perfecta. Luego, mediante sensores, los trabajadores miden la lisura de la superficie. Una vez que se completan todas las etapas de preparación, el sustrato está listo para la aplicación de los electrodos. Para ello, se pueden aplicar recubrimientos especiales al sustrato que mejoran su conductividad eléctrica. La aplicación de los electrodos es un paso crucial en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad de estos electrodos determina la eficiencia y el rendimiento del dispositivo. Este proceso implica el uso de tecnologías avanzadas y materiales específicos para garantizar un contacto eléctrico confiable. En las pantallas OLED se utilizan dos tipos principales de electrodos, el ánodo y el cátodo. Ánodo. Generalmente está hecho de una aleación de óxido de indio y estaño, que ofrece excelente conductividad eléctrica y transparencia. Esto permite que la luz generada por las capas orgánicas pase a través del ánodo sin obstrucciones. Cátodo. Por lo general, está compuesto de metales como el aluminio o la plata. Estos materiales proporcionan alta conductividad eléctrica y una excelente capacidad reflectante. Existen varios métodos comunes para aplicar los electrodos sobre el sustrato, entre ellos el recubrimiento por vacío, el asterisk spin coating asterisk y la impresión por inyección de tinta. Recubrimiento por vacío. Es uno de los métodos más populares para aplicar la aleación de óxido de indio y estaño. El sustrato se coloca en una cámara de vacío, donde el material del electrodo se pulveriza sobre su superficie. El vacío asegura una distribución uniforme y una alta calidad de recubrimiento. Spin coating. Este método suele utilizarse para aplicar cátodos. Se aplica una solución metálica sobre el sustrato, que luego gira a alta velocidad. Esto permite obtener una capa uniforme del material. Impresión por inyección de tinta. Esta es una tecnología más reciente que permite aplicar los electrodos de manera más eficiente y con menores costos. Utiliza impresoras especializadas que depositan el material del electrodo con gran precisión, mejorando así la eficiencia del proceso de fabricación. Después de aplicar los electrodos, se verifica la conductividad eléctrica, ya que una mala conductividad puede afectar negativamente el funcionamiento de la pantalla. Y ahora los guiaré al siguiente paso de la producción, la formación de las capas orgánicas. Esta etapa es crucial en la fabricación de pantallas OLED, ya que estas capas son las responsables de la generación de luz. El proceso incluye varias fases importantes, cada una de las cuales es fundamental para la calidad general de la pantalla.
Los componentes principales de las capas orgánicas son la capa emisora y las capas de transporte. La capa emisora es donde se genera la luz. Está compuesta de compuestos orgánicos que emiten luz cuando son excitados eléctricamente. Se utilizan distintos materiales para los diferentes colores de luz. Las capas de transporte facilitan el movimiento de electrones y huecos hacia la capa emisora. Estas capas pueden ser positivas o negativas. La elección de los materiales para estas capas es clave para la eficiencia del funcionamiento del OLED. Existen varias tecnologías para aplicar los materiales orgánicos sobre el sustrato preparado. La evaporación al vacío es uno de los métodos más comunes, donde los materiales orgánicos se calientan hasta su evaporación en una cámara de vacío. El vapor se deposita sobre el sustrato, formando una capa delgada. Este método asegura alta pureza y control del grosor de la capa. El recubrimiento por giro se utiliza para aplicar soluciones orgánicas líquidas. La solución se coloca sobre un sustrato giratorio, lo que permite lograr una cobertura uniforme. Este método es adecuado para aplicar capas de transporte. La deposición por ablación láser se emplea para aplicar materiales de forma precisa, permitiendo controlar tanto el grosor como la composición de las capas. Este método es menos común, pero puede ser útil para aplicaciones específicas. Las pantallas OLED suelen tener varias capas orgánicas que trabajan en conjunto. La capa emisora, dos capas de transporte, una para los huecos y otra para los electrones, y en algunos casos, capas intermedias que mejoran el rendimiento. Cada una de estas capas tiene un grosor óptimo que permite alcanzar el máximo brillo y eficiencia energética. Estos parámetros se calculan durante la fase de diseño. Después de la aplicación de los materiales orgánicos, se realiza un tratamiento térmico para eliminar los disolventes residuales y solidificar los materiales orgánicos, mientras se controla el nivel de humedad en el proceso para evitar la degradación de las capas orgánicas. Posteriormente, en la etapa de control de calidad, se llevan a cabo pruebas ópticas para verificar la transparencia y otras características ópticas de las capas, ya que esto afecta la calidad de la imagen. Finalmente, se realizan pruebas eléctricas para evaluar la conductividad eléctrica de los materiales orgánicos, dado que una mala conductividad puede reducir la eficiencia de la pantalla OLED. El uso de métodos modernos de aplicación y control de calidad permite alcanzar altos estándares en esta compleja tecnología, lo que convierte a las pantallas OLED en unas de las más deseadas en el mundo de la electrónica de consumo. Son conocidas por su alto contraste, colores vibrantes con una amplia gama de tonalidades, amplios ángulos de visión y su delgadez y flexibilidad, lo que a su vez abre nuevas posibilidades en el diseño de dispositivos. La fabricación de pantallas OLED es un proceso complejo y multifacético que combina tecnologías innovadoras con un enfoque artístico. Esta tecnología no solo está transformando la industria electrónica, sino que también mejora nuestra vida diaria, brindándonos imágenes brillantes y nítidas. Solo basta con sacar tu teléfono inteligente del bolsillo y tocar el progreso tecnológico.